bienvenidos todos. Este es el espacio de Yeah Education. Queremos tener este live, como se los venimos prometiendo, para contarles un tema súper importante que muchas veces es muy desconocido para los internacionales, especialmente los estudiantes. Vamos a hablar de accidentes, bien sean de tránsito o laborales, y qué podemos hacer en caso de que estemos en un accidente de esto, sea o no nuestra culpa. Así que bueno, bienvenida Sofi, estamos con Sofía de Littles. Muchas gracias por acompañarnos. Sofía está terminando su último año de leyes en Griffith University y hoy trabaja para Littles, una firma de abogados que se especializa en este tipo de situaciones. Sofía, de nuevo muchas gracias por estar acá. Gracias. Sofía es de Corea, estudió 2 años de español en México y por eso se van a sorprender de ese súper español que tiene esa mujer. De verdad que a mí me sorprende porque en 2 años tienes un español perfecto y bueno, y un inglés también. Así que bienvenida, Sofía. Bueno, dándole entonces inicio al tema, Sofía, cuéntanos qué tan común es ver este tipo de accidentes dentro de la comunidad estudiantil aquí en Australia. Yo no estoy segura por otras nacionalidades, pero yo puedo comparar entre los coreanos y los latinos. Por ejemplo, entre los coreanos, ellos tienen diferentes tipos de visa, entonces los clientes que nosotros tenemos también tienen como varias visas, puede ser PR, sponsor o estudiante, es muy variable, pero especialmente para los latinos, 80% de nuestros clientes tiene visa con estudiantes. Okay. Sí. O sea, básicamente no es necesario ser un residente en Australia para poder obtener algún tipo de beneficio o reclamar tus derechos en caso de que estés en un accidente. No, no es necesario. Puedes estar en una visa temporal. Sí, claro. Ok, qué interesante. ¿Por qué me parece esto interesante? Muchas veces, como les decía al inicio, desconocemos este tipo de información, terminamos por la vida envueltos en estas situaciones y no sabemos qué hacer, no sabemos a qué acudir, no sabemos que podemos contar con la ayuda muchas veces de las leyes para obtener beneficios, bien sea porque el accidente no fue culpa nuestra y necesitamos pues, una compensación, Sí. o inclusive ya nos contarás tú, si el accidente es culpa nuestra, qué pasa en este caso. Sí, claro. Digamos, caso hipotético, un estudiante se accidentó, de pronto un accidente de tránsito. Aquí me parece algo bien interesante y es, cada uno aprende a manejar, la mayoría, ¿no? En su país, y viene aquí a manejar y las leyes son completamente diferentes, Sí, ¿cierto? claro. Entonces a veces vamos por las calles manejando, no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, porque cuando venimos como estudiantes, pocas veces manejamos con una licencia australiana, manejamos con una licencia internacional. Te pregunto, Sofi, ¿esto genera que haya más accidentes? O sea, generalmente el accidente con los que ustedes con los que ven todos los días, ¿son accidentes generados por los estudiantes o es más de pronto al contrario, que también ellos pues pueden estar en un accidente y no necesariamente culpa de ellos? No, pero la verdad aquí yo veo el problema es como cuando causa un accidente, por ejemplo para los inmigrantes, para nosotros, también para los latinos, no saben quiénes tienen la culpa. Okay. Sí, porque no entendemos las leyes o algo, leyes de tráfico bien, entonces como después de pasar un accidente, a veces no es su culpa, pero piensan que es mi culpa, entonces este es el problema. Ok, entonces dicen, no, fue mi culpa, yo mejor no hago nada. Sí, algo así piensa. Okay. Y tiene sentido, porque sí, es como les digo, uno viene, empezando por ejemplo que acá se maneja el lado contrario que de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces uno no sabe que si le da la vía al de la izquierda, al de la derecha, y de pronto dice, oh, yo no sabía que estaba haciendo mejor, me quedo callada. Sí, claro. Ok, ¿qué tanto sabes tú, Sofi, del seguro de estudiantes? Si una persona está en un accidente, ¿tú sabes si ese seguro es suficiente para cubrir todo lo que la persona necesita o va a necesitar algo más allá? Pues como depende de cuánto serían tus lesiones. Por ejemplo, también yo tengo seguro de estudiantes internacionales, pero si solamente tú tienes algunas lesiones muy ligeras, como de músculo, algo como tipo bruise, pues es suficiente con tu seguro, pero pues como tú lesiones algo serio, por ejemplo fractura o tienes problema en tu pie o necesitas alguna cirugía, pues no es suficiente nada, porque por ejemplo no solamente termina solamente para una vez de atención de médico, pues como necesitaría algunas fisioterapeuta, a veces como psicoterapeuta, todo, pero ese no cubre el 100% por el seguro médico, especialmente para los internacionales. Okay. Hagamos 2 casos hipotéticos porque creo que eso es lo que nos podemos relacionar de pronto un poquito más. Pensemos que alguien va camino a su trabajo, por decir algo, en su carro se accidentó
digamos que no fue culpa del estudiante y él pensaba que sí era culpa de él y quedó así como, "¡Ah! ¿Y ahora qué hago?". La persona terminó con un dolor de cuello, de pronto le duele el hombro. ¿Qué debe hacer la persona? Tan pronto pasa el accidente, ¿qué es como lo más común que debe hacer esa persona? Pues como es en el camino de ir o salir del trabajo, ¿sí? Entonces aquí en Queensland pueden considerar dos opciones. Una puede ser como la compensación laboral work cover. Puede reportar este accidente a su jefe, entonces como ahí puede seguir el camino para recibir una compensación por work cover. O también se pasó accidente de tránsito, entonces también puede considerar una opción de CTP, es como Compulsory Third Party, y todos los como vehículos aquí en Australia están registrados con este seguro, entonces también puede pasar por ahí, pero tiene que elegir entre dos. Entonces sí, entonces aquí tiene que consultar con un abogado, pues como cuál sería mejor para mí, qué tipo de compensación yo puedo recibir más dinero, ¿sí? Entonces tiene que consultar este caso. Okay. Pero en Victoria o Sydney no. Estamos hablando de Queensland, sí, eso es importante. Hoy vamos a cubrir mucho las leyes de Queensland. De pronto, si tú crees prudente decir en tal estado funciona aquí, pero en Queensland es diferente, lo hacemos mención. Esto porque el estudiante va camino hacia su trabajo, pero si va, no sé, al centro comercial, tendría que ser con CTP, ¿verdad? Que hace la reclamación del seguro para que cubra como los injuries en caso de que necesite cubrir más allá del tema de salud médica. Ok, perfecto. Súper importante eso que lo tengan en cuenta. Y ahorita tú nos cuentas un poco cómo funciona cuando contactan al abogado y qué debe pasar. Segundo caso, como decía, vamos a poner dos casos hipotéticos. La persona está trabajando, no sé, algo bien común. De pronto se cortó un dedo así bien maluco con un cuchillo mientras estaba, no sé, haciendo el prep o lo que sea en la cocina, y es una cortada, you know, como que tiene que ir al hospital, de urgencias, de pronto va a tener que tener una incapacidad. ¿Qué pasa en ese caso? Pues puede considerar la compensación de work cover claramente, porque este accidente se pasó mientras está trabajando, entonces tiene totalmente un derecho para hacer work cover claim. Pero lo que me siento un poco triste entre los latinos es a veces ellos piensan que como aplicar work cover es algo como contra su empleador. Entonces a veces a veces cuando tienen buena relación con su empleador o su jefe no quieren meter en este proceso, pero aquí en Australia no es como este tipo de concepto. Es solamente vamos a hacer un reclamo hacia a la aseguradora, porque pues como tú estás empleado de alguien, entonces tu jefe tiene que pagar ese seguro work cover, entonces tenemos que como deal with la aseguradora, no con jefe. Entonces tú tienes derecho, cuando tú estás lesionado entre trabajo, claramente tienes que ir por ahí. Ok, eso es súper importante porque sí, creo que comparto lo que tú dices. Los latinos tendemos a pensar como, no, pero yo cómo voy a hacer un claim porque no quiero hacerle el daño a mi jefe. Y en realidad el deber del empleador es pagar este seguro que se llama work cover, así que en realidad no va a salir del bolsillo del empleador lo que sea que tenga que cubrir. Igualmente como seguro de coche. Es la aseguradora. Okay. Lo mismo con los seguros de accidente en el carro, es el CTP, que es un seguro obligatorio que todos tenemos que tener para poder rodar el carro, básicamente. Si no estoy mal, ese seguro se paga con el Ranger, ¿cierto? Estamos hablando de los de tránsito. Ok. Listo. Entonces, en cualquiera de los dos casos que acabamos de mencionar, pasó el accidente, no fue tan grave como para que la persona pues tenga que estar hospitalizada o algo así, sino que aún pues tiene manera de estar funcional, que ese es el mejor escenario. ¿Qué debe hacer la persona? Entonces dice, bueno, no sé si esto fue culpa mía, mi carro quedó pérdida total, esto para mí significa bastante porque uno como estudiante internacional acá pues vive de un presupuesto, ¿cierto? Entonces que su carro lo haya perdido, de pronto no puedo trabajar por 2 o 3 semanas debido al accidente o inclusive a veces más. ¿Cuál sería el consejo a la persona, aparte de hacer el claim del seguro por temas de salud? ¿Qué debe hacer? Claramente, justo después del accidente es muy importante visitar a un médico, porque como si tú quieres hacer un reclamo en el futuro, todo está basado en las evidencias médicales, ¿sí? Entonces tiene que ir
al médico al principio, Okay. eso es lo más importante. Y también, como yo entiendo suficiente, aquí muchos los latinos estudiantes están sufriendo por como problemas de financieros, porque pues institución es muy caro. Ujú. Entonces imagínate si tú tienes que ir a un médico, tienes que ir a todo este terapeuta, es demasiado caro, entonces claramente es un dolor de cabeza. Entonces así tiene que iniciar un reclamo lo más rápido que posible, porque pues esta compensación puede cubrir bastante cosas debido a las lesiones, entonces tiene que iniciar lo más rápido posible. O sea, lo más seguro es que la persona tenga que pagar inicialmente y luego la aseguradora claro. le va a hacer un reembolso de lo que sea que haya pagado. Sí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces hizo el reclamo, pero, ok, la idea es, me imagino que recopilar la mayor cantidad de pruebas del accidente también para poder hacer una reclamación. Pero la evidencia no es tan difícil de recolectar. Por ejemplo, digamos, si es un accidente del trabajo, no necesitas como preparar muchas evidencias para iniciar un proceso, porque si tú puedes probar que tu lesión se pasó en el trabajo, es suficiente, pues como no importa quién tiene la culpa. En el caso de accidente de tránsito, si tienes como algunas fotos de accidentes o cómo está dañado tu coche o cómo están tus lesiones por como certificación del médico, es también suficiente para iniciar el médico. Los demás, tal vez si estás buscando algunos abogados, puedan ayudarte a buscar más evidencias para mejorar tu compensación. Sí. Ok. ¿Hay algún tipo de indemnización más allá de lo que, o bueno, no sé quién cubre eso, si es el work cover o ya tiene que ser de pronto el empleador, si estamos hablando en caso de un accidente en el trabajo y la persona no pudo seguir trabajando porque se lesionó el hombro y ya no puede seguir haciendo la misma función? ¿Qué tipo de compensación recibe la persona en ese caso? Sí, por eso es muy importante a meter en este proceso cuando estás lesionado, porque no solamente va a cubrir los gastos de médico, a veces también te va a ofertar algunos como beneficios semanales, como puede ser 85% de tu ganancia de la semana. Entonces, si no puedes trabajar por las lesiones por algún tiempo, la aseguradora va a cubrir como tus sueldos, al menos como 85%, 90%. Y luego también va a darte a un programa que se llama Retorno de Trabajo. Entonces, así tú puedes como enfocarte en tu recuperación en vez de como buscar trabajo, aunque no necesitas preocupar de eso. Entonces, pues es muy genial. Y al final, después de esto, también tú puedes ser ofertado alguna indemnización. Yo digo como un suma global, te va a ofertar como un monto específico para terminar el caso. También todo está incluido en la compensación. Que usualmente para cerrar el caso, si lo amerita, les ofrecen un sí, porque un pues la aseguradora no puede soportar todo el momento, no. Entonces, ok. Y lo mismo pasa de pronto en caso, no hemos hablado de un tipo de accidente que también puede pasar y es en espacios públicos. Si estoy caminando al frente de, no sé, en un parque, hay un hueco en la calle, me caí, ¿hay algo que puede hacer el estudiante ahí? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, como, digamos, yo tenía un caso algo así, un estudiante estaba trabajando en una escuela. Y pues su empleador era otra agencia, pero esta agencia le mandó a trabajar a la escuela, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Okay, sí, pero sí. Un accidente pasó en la escuela. Entonces en este momento ese también se puede considerar como una responsabilidad pública, porque su lesión también sí se pasó por mientras esté trabajando, pero el trabajo no tenía mucha culpa. Este pasó en un espacio público, en la escuela. Entonces también él podía hacer un reclamo por esta situación. Si tú te caes en el parque, si un parque estaba mal cuidado por council, también puede ser como una responsabilidad pública. Si te caes como una escalera por commercial, como una centro comercial, también puede pensar eso. Ok, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque de nuevo no conocemos las opciones que podemos tener en caso de cualquier tipo de accidente, y que finalmente podemos recibir una compensación. Sí. Ahora, no se trata tampoco de abusar del sistema, ¿no? O sea, realmente es, si tuve un accidente, quedé impedido por algún motivo, saber que tenemos derechos y deberes. Pero también sí, ojo, no es que ahora cualquier accidente entonces voy a mirar cómo puedo abusar del sistema. Eso es bien importante que lo tengamos también presente. Bueno, Sofía, ¿hay algo que tú quieras de pronto aportar que no te haya yo preguntado, como que el estudiante tenga que tener en cuenta? Como de pronto un paso a paso, no sé. Yo tengo uno, vencimiento de visa.
Ok. Sí, por ejemplo, pues como yo sé, entiendo, mucha gente tiene su plan aquí en Australia, pero a veces solo vienen aquí por visa temporal con visa de estudiante, solo quiere como quedarse aquí solo un año o 2 años, así con un corto tiempo, quiere regresar, pero accidente pasó mientras de este tiempo, su visa va a vencer después de como 6 meses. En este momento es muy importante que, por ejemplo, si tienes tu visa, va a terminar en un año y tú quieres iniciar algunos procesos, sí es un signo que tienes que buscar un abogado para planear tu proceso antes de salir de Australia. Ok. Eso es bien importante porque sí, claro, si no tenemos el tiempo suficiente para terminar el caso, estamos de pronto, hay que ponerle acelerador. Hay algo que creo que también me parece importante porque pueden estar pensando, me están hablando de abogados, eso me va a costar a mí una millonada. Entonces, mejor deje así porque, pues, ¿de qué me sirve la compensación si tengo que pagarle a un abogado lo que sea que sean los honorarios? ¿Cómo funciona usualmente esto? Sí, por eso también yo siempre quería comentar de eso. Yo sé también los coreanos tienen mismo concepto que, pues como este abogado va a cobrarme mucho dinero o quiere quitar mi dinero o algo así, pero no estoy diciendo que abusara del sistema, pero tú puedes abusar el servicio de los abogados, especialmente en lesiones personales, porque ellos no van a cobrarte por las consultas iniciales. Entonces, es mejor como decidir tu decisión después de saber todo, qué tipo de opciones tiene en tu mano. Entonces busca a algunos abogados, pregunta a tu caso, presenta a tu caso, pregunta como a qué puedo hacer, qué voy a hacer, qué puedo recibir, y luego tú puedes elegir a firmar un documento o no. Pero muchas personas solo están como, no quieren, ni quieren buscar un abogado para la consulta inicial. Porque piensan que les va a costar mucho dinero. Pero no va a cobrar nada normalmente en esta industria. Ok, entonces básicamente tuve un accidente, tengo este tipo de evidencias, ya bien sea accidente de tránsito, público, laboral, quiero saber qué puedo hacer, pueden contactar un abogado, en este caso digamos que se contactan con Sofía o la firma de abogados de Mitchells, ellos les van a hacer una consulta inicial y les van a decir, bueno, según tu accidente consideramos que tus opciones son estas y estas, o mejor no empieces un proceso porque, sí, claro, porque no tienes mucho de dónde agarrarte y vas a terminar pagando tú los honorarios de los abogados, ¿sí? ¿Es así como funciona? Sí, entonces como después de eso puedes decidir si quieres firmar un contrato o no. Entonces, bueno, pues, y si firman el contrato, ¿qué pasa? Usualmente normalmente se llama no win no fee. Si no ganamos, no cobramos el honorario. Entonces, cuando aquí decimos ganamos, significa cuando tú recibes la indemnización al final. Entonces, mientras todo este proceso, como recibir el gasto de médico o tu beneficio semanal, ese no consideramos como ganar. Entonces, nosotros queremos maximizar la indemnización al final. Entonces, si tú puedes recibir una oferta de la indemnización al final, si nosotros consideramos aquí como ganar, en este momento podemos cobrar al final. Entonces, mientras todo el proceso, normalmente con unas firmas de abogados con sistema de no win no fee, no necesitas pagar de tu bolsillo mientras haciendo este proceso. Pues, entonces, o sea, básicamente al final te indemnizan y de ese dinero que recibes le pagas a los abogados. Sí. Entonces, ejemplo, te dieron $10,000 de manera de ejemplo, cierto porcentaje para los abogados y el resto en el bolsillo. Y lo más importante de aquí en Queensland es Queensland tiene un derecho que se llama, yo digo, miti, ¿sí? Entonces los abogados nunca pueden cobrar más que tú vas a ganar, pues como no se puede cobrar más que 50% de tu indemnización. Así está protegido por el derecho de aquí en Queensland. Entonces, como no necesitas preocuparte mucho que tal vez este abogado va a quitar como 70 o 80% de mi indemnización, ¿qué voy a pasar? Así no necesitas. Sí, exactamente. Ya, ok. Súper importante, chicos, que tengan este conocimiento porque de verdad creo que pocos tenemos esta información y existe ese miedo de prefiero no hacerlo. Entonces, tengan esto súper en cuenta. Bueno, creo que como para ir de pronto resumiendo y cerrando, importante considerar que si tenemos un accidente, repito de nuevo, bien sea de tránsito público o en el trabajo, es importante que no tenemos que pensar en wow, un montón de evidencias, pero sí, por ejemplo, si es un accidente laboral, que alguien nos firme el reporte del incidente. Sí, puede ser como su jefe o puede ser su compañero, lo que sea. O el que esté como de chief leader ese día o lo que sea, firme un reporte para poder después hacer la reclamación del work coverage. Creo que a veces pasa mucho que van al hospital o los mandan al hospital sí, exactamente. Y les dicen tienes que pagar
pero entonces como que no explican que fue un accidente laboral y de pronto ahí empieza el tema al revés, ¿verdad? O sea, desde el inicio es importante que siempre digan, esto me pasó en el trabajo, ¿cierto, Sofía? Eso es bien importante, tengan eso en cuenta. No vayan a un centro médico, al hospital y digan que esto no pasó, o sea, que no fue un accidente laboral, si sí lo fue, porque esto puede afectar más adelante el proceso de reclamación. Claro. En caso de un accidente de tránsito, imagino que lo mismo, tienen que empezar un proceso de reclamación, ya veremos si con el CTP, ¿qué se llama? O la aseguradora privada, o... es como, básicamente, CTP, todos como las aseguradoras tienen sistema de CTP, entonces pues como si tú sabes cuál es la aseguradora de conductor at fault, tú puedes iniciar este proceso con la aseguradora de otro conductor, ¿sí? Sí. Ok, listo. Y en el caso de un accidente en espacios públicos, ¿funciona igual? Sí, pero es un poco complicado, por eso tiene que buscar abogado, especialmente en este caso, porque primero tienes que probar la negligencia de como mal cuidado de espacio, entonces también tienes que checar si este espacio tiene la aseguradora. Ya. Sí, ok, entonces pilas, si es un accidente en espacios públicos, mejor vamos primero a un abogado y que nos dé el paso a paso de qué es lo que debemos hacer. Yo pienso que con esta información hemos cubierto lo básico que deben saber, ya no podemos entrar aquí a hablarles en detalles de, mejor dicho, de hacer esto y esto. Para eso los invitamos a que por favor sigan a Sofía y a Rituals para más información y lo mismo a IA Education en caso de que no nos sigan, para poderles seguir contando sobre el tema. Ya podemos de pronto organizar una consulta de manera individual si lo necesitan. Y bueno, si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en comentarios y seguro podemos hacer una segunda parte de esto. Muchísimas gracias.